Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de el relato histórico. Comencemos viendo, ¿qué es un relato histórico? Este es una narración escrita de manera cronológica sobre hechos o acontecimientos relevantes de la historia. Recuerda que la historia está hecha de procesos y en un relato histórico se puede hablar de uno o varios personajes, de una serie de sucesos, de un conflicto en específico o de cierto periodo de la historia. El relato histórico es una de las formas escritas que utilizan los historiadores para transmitir su trabajo, que principalmente consiste en reconstruir el pasado, según lo que quiere abordar el historiador. Se determina dónde comienza y termina su relato, a partir de una serie de elementos reales. Un relato histórico reconstruye algo que sucedió. La historia debe responder a las preguntas de cómo se originó un acontecimiento o suceso relatando sus antecedentes. Las fuentes del relato son documentos leídos y reinterpretados por el historiador, quien deja que los hechos hablen por sí solos, creando un efecto de realidad. El narrador organiza el relato a través de un proceso individual, selecciona y combina los hechos donde su óptica o punto de vista tiene mucho que ver. Los contenidos de un relato histórico pueden ser verificados mediante la confrontación y revisión de las fuentes que se consultaron para su elaboración. Entre las principales características de un relato histórico está que narran un hecho a partir de sucesos reales, cuentan lo sucedido en un orden cronológico, tienen inicio, desarrollo y cierre, y por último incluyen una bibliografía. Pero, ¿dónde podemos encontrar los relatos históricos? Bueno, estos los hay en los libros, en las enciclopedias, en las revistas, en algunos blogs o sitios de internet y en algunos periódicos, porque narran acontecimientos. Pero todos estos deben ser relacionados a la historia. Además, recuerda que puede haber diferentes versiones de un mismo acontecimiento, porque cada versión depende del punto de vista de la persona que lo escriba. Aquí te dejo un ejemplo de un relato histórico, pero para poder elaborar un relato histórico necesitamos información. Y para obtener esta información del pasado se necesita consultar diferentes fuentes. Por lo tanto, conozcamos cuáles son los tipos de fuentes que hay. Una fuente de consulta es una publicación de la cual se puede obtener información verídica sobre un tema en específico. Pero hay dos tipos de fuentes de consulta, la primaria y la secundaria. La primaria son todas aquellas fuentes de consulta que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o al que hacen referencia. Tienen información nueva y original. Por ejemplo, las crónicas de los conquistadores o también algún tratado que hayan firmado hace tiempo. Además, las fotografías, las entrevistas o los periódicos. Y las fuentes de consulta secundarias fueron realizados a partir del estudio, la interpretación y el análisis de las fuentes de consulta primarias. Por ejemplo, están las enciclopedias, además algunas antologías o algunos artículos de divulgación que interpretan otros trabajos ya hechos. Pero hay varios tipos de fuentes, por ejemplo, las fuentes escritas, que son textos escritos que contienen información del pasado, como periódicos, cartas, libros, tablillas. Aquí te muestro algunos que son fuentes escritas. ¿Ya los viste? Y también están las fuentes orales, que son aquellas contadas en mitos y leyendas, o por los protagonistas en el momento de la historia. Por ejemplo, la leyenda de la pata sola o el mito de la creación. También están las fuentes gráficas o materiales, que son objetos elaborados en un momento de la historia como monumentos, construcciones, herramientas, cerámicas, pinturas, joyas, entre otros muchos. Algunos de ellos son considerados obras de arte.
Pero veamos los pasos para elaborar nuestro relato histórico. Primero, hay que recolectar la información. Después, esa información hay que organizarla para posteriormente hacer nuestro borrador del texto. Y por último, vamos a hacer la presentación del relato histórico. Comencemos viendo el primer paso, que es recolectar información. Para recolectar información, primero hay que seleccionar un acontecimiento o hecho que sea de tu interés. Para esto, puedes escoger uno de los que ya conoces, que viste en grados anteriores, o de los que aún no conozcas y tengas interés por conocer un poco más, como la independencia de México, o sobre el México independiente, también sobre la Guerra de Reforma, o el Porfiriato, o la Revolución Mexicana, o algún otro que tú tengas interés. Después de seleccionar el tema, vamos a elaborar preguntas para guiar la investigación. Estas preguntas nos van a servir justamente para buscar lo específico para tener la información que queremos. Estas preguntas pueden ser: ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Por qué fue el conflicto? ¿Qué se logró? ¿O cuáles fueron las consecuencias? Entre muchas otras. Tú escoges qué vas a abordar de este tema. Ya con nuestras preguntas guía, es momento de seleccionar las fuentes de consulta. Aquí vamos a ver qué libros, revistas o imágenes, fotografías, periódicos, enciclopedias, o si vamos a realizar una entrevista para consultar la información y obtener lo que necesitamos. Pero recuerda que si vas a entrevistar a personas, lleva tu guión de entrevista para saber qué preguntar. Esto te facilitará después la búsqueda de la información. Después de eso, es momento de tomar nota o realizar fichas bibliográficas para organizar toda la información que ya tienes. Recuerda que puedes anotar en tu cuaderno o realizar algunas fichas bibliográficas como la que te muestro, para aquí recabar la información y también el libro o la revista y sus datos de dónde obtuviste esa información. También puedes utilizar esta otra ficha para organizar esa información, donde lleve en la parte de arriba el tema o pregunta de investigación, después el contenido, que es lo más importante, y la fuente de consulta. Recuerda que esta debe de ser lo más viable y verídica posible. Pero si ya recolectamos la información, es momento de organizarla. Para poder transcribir lo que hemos encontrado de información en nuestro relato histórico, esto puede ser mediante una cita textual, es decir, tal cual como lo encontramos, lo vamos a escribir en nuestro relato histórico, pero vamos a darle los derechos de autor. Es decir, esto va a ir entre comillas y vamos a poner el autor, el año y la página y algunas veces el libro donde lo encontramos o la fuente de consulta. Pero si vamos a leerlo y vamos a decir con nuestras palabras lo que entendimos, entonces haremos una paráfrasis. Esto es pasarlo con nuestras propias palabras a partir de lo que interpretamos. Recordemos que al organizar la información en nuestro relato histórico debe de tener un título y debe de estar conformado por inicio, desarrollo y cierre, donde se narre de manera cronológica desde lo que pasó mucho antes a lo más reciente sobre el acontecimiento que seleccionamos. Pero para dar más énfasis a nuestro relato histórico, utilizaremos adverbios. Esto para hacer más precisa nuestra narración. Utilizaremos adverbios de lugar que indican dónde se realiza la acción, y aquí te dejo algunos ejemplos de ellos. Y también utilizaremos adverbios de tiempo para indicar el momento en que se realiza el suceso o la acción pasada. El orden en que se narran los sucesos históricos puede ser de manera sucesiva, cuando un suceso pasa
después que otro, y para eso vamos a utilizar adverbios como primero, después, enseguida o de manera simultánea, cuando un suceso pasa al mismo tiempo que otro. Y para eso utilizaremos adverbios como mientras, entre tanto, cuando, entre muchos otros. Recordemos que el propósito de un texto histórico es dar a conocer aspectos relevantes del pasado, por lo tanto, se redacta en los tiempos pasado simple, que son acciones pasadas terminadas en el mismo pasado, o en tiempo verbal copretérito, que son acciones pasadas que sucedieron al mismo tiempo que otra también pasada, o acciones pasadas que no se sabe cuándo terminaron. El tiempo verbal copretérito tiene una terminación de aba o ia. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos oraciones. Juan durmió en el coche y Juan dormía en el coche mientras un lobo se acercaba. Si observas, esta oración sucedió en el pasado, empezó en el pasado y terminó en el pasado. Por lo tanto, está escrita en pasado simple. Pero, sin embargo, Juan dormía en el coche mientras un lobo se acercaba, tiene terminación ia. Y además, tiene terminación aba, en se acercaba. Pero aparte, tiene un adverbio que es mientras. Por lo tanto, fue una oración simultánea, es decir, mientras Juan dormía, otra cosa estaba pasando, que es un lobo se acercaba. Entonces, esta oración está escrita en copretérito, justo por la terminación de los verbos. ¿Ya viste? Aunque también puedes expresar acciones en pasado utilizando tiempos compuestos con el auxiliar haber. Por ejemplo, cuando Cristóbal Colón había buscado nuevas rutas, nunca encontró América en el mapa. Porfirio Díaz ha dejado de ser presidente. Los españoles se han robado el oro. Cuando ya tengas tus fichas bibliográficas o tus notas, entonces ahora sí, vamos a clasificarlas en lo que pasó primero, después y al último. Toda esa información, organízala para ver en qué momento de la historia pasó ese suceso, para que así, después de esto, ya puedas redactar tu borrador. Recuerda que el relato histórico debe de presentarse en párrafos y entre cada párrafo debe de haber un espacio. ¿Ya viste? Ahora, ya con esto, ya recolectamos la información, ya la organizamos y también ya hicimos nuestro borrador del texto con toda la información organizada. Recuerda que tu borrador es para que veas si hay faltas ortográficas o algo de redacción que no esté bien escrito. Lo único que nos haría falta sería la presentación del relato histórico. Para esto, un relato histórico debe de ir acompañado de algunas imágenes para hacerlo más llamativo. ¿Ya viste? Aquí lo que puse en el primer párrafo tiene relación con mi imagen y también aquí lo que puse en este otro párrafo va a tener relación con mi imagen. Recuerda que la presentación también cuenta con la limpieza. Por último, vamos a hacer nuestra bibliografía, que es la lista de todas las fuentes que consultaste. Si observas, aquí te dejo un ejemplo de cómo va a ir cada fuente que consultaste. Debe de ir primero el autor, después la fecha, el título del libro, la editorial, el lugar y fecha de publicación y por último las páginas. Recuerda que toda esta va enlistada en orden alfabético. Por último, recuerda que al escribir tu relato histórico vamos a utilizar un lenguaje formal. Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte. Gracias.